Hola, bienvenidos nuevamente a otra clase de física como tiene que ser. Te saluda el profesor Gonzalo Valdés. El día de hoy comenzamos con problemitas de MRV, pero nivel ya preuniversitario, porque vamos a resolver problemas de exámenes de admisión. ¿Estás preparado para comenzar? Entonces, iniciemos. Iniciemos entonces con el primer problemita. Este problema ha sido tomado en el año 2019 por la Universidad Nacional de San Agustín. Entonces un problemita bien bonito, y es más, te comento que ese mismo problemita me lo tomaron a mí en un pasito que di dentro de la universidad cuando todavía estaba estudiando. Entonces yo sé que este problema te va a encantar. Este problema que dice así: tenemos un pequeño ratoncito que va a una velocidad de 2 metros por segundo y se va justo a esconder a su agujero, ¿listo? Pero justo en ese instante, faltando 5 metros para poder llegar al agujero, se cruza con un gato y este gato se encuentra con velocidad igual a 0, o sea, se encuentra en estado de reposo. Inmediatamente este gatito lo ve al ratón, vuela a querer alcanzarlo, pero obviamente va a partir con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. No te olvides que la aceleración en el MRV es constante. Entonces te dice el problemita: ¿a qué distancia de su agujero podrá el gato atrapar a dicho ratón? Entonces un problemita muy fácil, muy sencillo. Entonces comencemos. Primeramente vamos a tomar en cuenta lo siguiente: el problema ya te está asegurando que el gato va a atrapar al ratón. Entonces más o menos imaginemos que nuestro gatito lo atrape en este punto. Entonces el gato, para que logre atrapar al ratoncito, va a tener que llegar hasta ese puntito, ¿listo? En otras palabras, va a tener que recorrer una cierta distancia, y la distancia que va a recorrer le llamaré distancia D. Perfecto, pero date cuenta que también esa distancia D corresponde al recorrido que va a tener nuestro ratoncito desde el inicio hasta que va a ser capturado por dicho ratón. En otras palabras, la distancia del gato y la distancia del ratón tiene que ser iguales. Para seguir con la solución de ese problemita, tenemos que tener bien en claro las situaciones que desempeña cada móvil. En este caso vamos a tener dos, quien va a ser primeramente nuestro amigo el ratón y va a ser nuestro amigo el michifús, que es el gatito. ¿Listo? El ratón, ¿qué tipo de movimiento va a tener? No lo especifica el problema, pero obviamente tú ya lo tienes claro, que el ratón va a ir con un MRU. ¿Por qué con MRU? Porque te dice que se moviliza con 2 metros por segundo con velocidad constante. Y ya sabes que en un MRU la velocidad siempre es constante. En el caso de mi amigo el gato, vamos a decir lo siguiente: que este se va a movilizar pero teniendo un MRV. Profesor, ¿por qué un MRV? Porque recuerda que este gatito parte del reposo, su velocidad es igual a 0 y después va a comenzar con una aceleración, a comenzar a acelerar a razón de 2 metros por segundo cuadrado. Entonces su velocidad va a tener que cambiar. ¿Para qué? Para poder atrapar a nuestro amigo el ratón. Recuerda lo que dijimos a un inicio: las distancias de esos dos tienen que ser iguales. Entonces yo lo voy a colocar de la siguiente manera. Mira, la distancia de mi amigo el ratón, tiene que ser igual a ¿quién? A la distancia de mi amigo el Michi, o sea, el gatito, ¿vale? Ahora, las formulitas que yo voy a utilizar, en el caso del ratón solamente se utiliza una sola fórmula, que es Dios lo ve todo. ¿Te acuerdas? Exacto. En este caso la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. En este caso sería velocidad de ¿quién? De mi amigo el ratón. Todo esto ¿por quién? Por el tiempito. Esto es igual. Ahora, en el MRV que tiene nuestro amigo el gato, allí se utilizan otras fórmulas. ¿Qué formulita le encajaría perfecto para que tú puedas resolver el problemita? De las 4 formulitas, ¿cuál le darías tú? Exacto,
le vamos a poner la cuarta fórmula. Pero profe, ¿por qué? Oye, recuerda que yo te había dicho que necesitas 3 datos para poder hallar lo que a ti te dé la gana. Pero el profesor me dice acá la cuarta fórmula. Exacto, porque no te está pidiendo velocidad final, ni siquiera la nombra. Pero profesor, tampoco me nombra el tiempo. Oye, pero el tiempo lo vas a tener acá. Y recuerda que el mismo tiempo que demore ese ratoncito en ser capturado es el tiempo que va a demorar el gato en capturarlo. O sea, tanto las distancias como el tiempo van a ser lo mismo. Me conviene hallar el tiempo, ¿sí o no? Ajá, exacto. Entonces pongamos acá nuestra cuarta formulita que te dice que la distancia del gato tiene que ser igual a ¿qué cosa? A la velocidad inicial, exactamente del gatito. ¿Por quién? Por el tiempito más menos aceleración por el tiempo al cuadrado, todo esto sobre 2. Ahora, antes de continuar, tú ya sabes lo que va a suceder aquí. La velocidad inicial de mi gatito, como es 0, todito esto se va a ir. ¿Listo? Vamos a comenzar a colocar los datitos que yo tengo a continuación. ¿Cuál es la velocidad del ratón? Acá está, 2 metros por segundo. Entonces eso es lo que yo voy a colocar acá. 2 metros por segundo por el tiempito T que no conozco, pero que voy a poder hallar. Esto es igual. Oye, más o menos. Oye, es más porque el movimiento es acelerado. Hay un aumento de velocidad. Entonces vamos a colocar la aceleración del gato que es igual a 2 metros por segundo. Ahora el tiempito, no lo sé, pero como te digo es lo que yo voy a hallar, todo eso al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Profesor, yo ya sé que este 2 con este 2 se me van a ir. Profesor, acá tengo t cuadrado, que sería t por t. Entonces este cuadrado con este t se me va a ir. Solamente me va a quedar lo siguiente, que el tiempito, ¿a qué va a ser igual? Exacto, a 2 segunditos. Y ya tengo la primera parte de mi problemita para poder llegar a la respuesta correcta. Pero ojo, te repito, esto no es la respuesta, solamente es una parte. Pero profe, yo quiero hallar la respuesta. Listo. Este tiempito lo podemos reemplazar tanto en el MRU del ratón o lo puedo reemplazar en el MRV del gato. ¿Cuál quieres? Creo que el más sencillo es trabajarlo en el MRU. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Profesor, ¿qué vamos a colocar aquí entonces? Quiero que prestes atención. Vamos a colocar la formulita del MRU del ratón, que sería la distancia, obviamente, de mi amigo el ratón es igual a la velocidad del ratón, todo esto por el tiempo que demora en ser capturado. La distancia que recorre el ratón no sé, pero es lo que yo deseo hallar. Entonces voy a poner distancia de mi amigo el ratón es igual. ¿Cuál es la velocidad del ratón? 2 metros. Pero 2 metros por segundo. Esto todo multiplicado por el tiempito. ¿Cuánto es el tiempo? 2. Lo acabamos de hallar, sí. Entonces le colocamos acá 2. Oye, una multiplicación muy fácil. Entonces la distancia de mi amigo el ratón es igual a 4. Pero 4, ¿qué cosa? 4 metritos. Profe, esa es la respuesta final. No, mucho cuidado. En el examen de la UNSA, porque esta pregunta ha sido tomada obviamente en la Universidad Nacional de San Agustín, te ponían la alternativa de 4 metros y el alumno todo emocionado sacaba 4 y marcaba esa respuesta. Pero como tú eres un alumno pero muy inteligente y sabe leer sobre todo, recuerdas que el problema no te pedía esto. Lo que realmente te pedía el problema era a qué distancia de su agujero el gato chapaba al ratón. Obviamente recorrieron esta distancia que es 4 metros. ¿Cuánto le faltaba para llegar a su agujero? Solo le faltaba 1 metrito y se salvaba nuestro amigo el ratoncito. Entonces, la respuesta final, la respuesta correcta para tu problema, o sea, la que tú debías marcar, debería ser igual a ¿cuánto? A un metrito. Y esa es la respuesta que te iba a hacer ingresar a la universidad. Entonces, jovencitos, esta es la correcta y el problema ha sido resuelto. ¿Quieres más problemitas? Por supuesto, entonces vamos a ir resolviendo. Pero el siguiente problema es uno de la Universidad Nacional de Ingenierías, de la UNI. Entonces, sígueme para la resolución del siguiente problemita. Listo, chicos, ya estamos preparados para comenzar el otro problemita. Este problemita ha sido tomado en el banco del CEPRE-UNI, de la Universidad Nacional de Ingenierías. Entonces yo creo que es bastante sencillo y es por eso que lo vamos a resolver. Nivel preuniversitario, chicos, vamos.
El problema te dice lo siguiente: tenemos un móvil, dice que parte del reposo y después de 4 segunditos su velocidad cambia o llega hasta 5 metros por segundo. Llegado a este punto, cuando ya tiene la velocidad de 5 metros por segundo, va a comenzar a dirigirse pero con velocidad constante hasta chocar con una pared, y sucede eso pasado 4 segundos. Cuando choca con la pared surge un giro de 180 grados, o sea, prácticamente la pelota rebota, y cuando rebota pasan 2 segundos y la pelotita se detiene, o sea que su velocidad final va a ser igual a 0. Lo que te pregunta el problema es hallar el desplazamiento de dicho móvil o de dicha pelotita. ¿Estás preparado para comenzar? Entonces, iniciemos. Comencemos analizando primeramente qué es lo que voy a tener en cada punto, y para eso lo voy a separar todo esto por tramos. ¿Cómo por tramos, profesor? Mira, para ti esto va a funcionar de la siguiente manera. Mira, aquí el inicio yo lo voy a llamar punto A. Cuando llega hasta esta velocidad le llamaré punto B. Después, mira, por acá le llamaré punto C. Y para terminar acá le llamaré punto D. De esa manera yo lo voy a trabajar por tramos. Mira, en el tramo AB, como parte del reposo y llega hasta una velocidad de 5 metros por segundo, entonces hay cambio de velocidad, yo voy a decir que obviamente es un MRV. Entonces esto lo voy a colocar acá. Mira, un MRV. ¿Listo? En el primer tramo. En el siguiente tramo, de B hasta C, me dice que conserva su velocidad de 5 metros por segundo. Entonces este movimiento tiene que ser con velocidad constante. En otras palabras, estamos ante un MRU. Y eso es lo que voy a colocar acá. Mira, en un MRU. Ahora, cuando regresa del tramo del tramo C hasta el tramo D, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, si es que rebota, va a comenzar inicialmente con su velocidad de 5 metros por segundo, pero después se detiene, entonces la velocidad es cambiante. Eso quiere decir que voy a tener acá un MRV otra vez. Entonces acá vamos a poner un MRV. Listo, ya hemos analizado los tramos. Vamos a ir trabajando los tramos para poder hallar mi respuesta. Entonces comenzamos con la solución al problemita, y como te dije, vamos a trabajarlo por tramos. Trabajamos primeramente el tramo AB. Para este tramo AB, escúchame bien, voy a tener los siguientes datitos. La velocidad inicial, si parte del reposo, ya sabes que su velocidad inicial es igual a Serapio Torres. Vamos con el siguiente, su tiempito. Me dice que es de 4 segunditos. Le colocamos entonces 4 segundos. Oye, su velocidad final llega hasta el punto B con una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces vamos a colocar acá 5 metros por segundo. Y la distancia, profesor, ¿por qué haya usted la distancia y no la aceleración? Recuerda una cosita, a ti te está pidiendo el desplazamiento, o sea, ¿cuánto va a recorrer prácticamente el móvil, el módulo del desplazamiento? Entonces, profesor, ahí me conviene hallar ¿qué cosa? La distancia. Entonces la distancia va a ser mi incógnita. Ahora, si tengo estos datos, ¿a cuál no lo he nombrado para nada? Exacto, no nombré para nada a mi amiga aceleración. De todas las fórmulas, ¿cuál es la única que no tiene aceleración? A ver, ¿cuál es la que no tiene aceleración? La tercera. Entonces la tercera fórmula te dice que mi distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial. Todo esto sobre el patito y lo multiplicamos por ¿quién? Por el tiempito. Entonces vamos a poner acá la distancia de AB es igual. La velocidad final ya sabes que es 5, la velocidad inicial es 0. Su suma va a ser ¿cuánto? Va a ser igual a 5 sobre el patito que es 2. ¿Y cuánto vale mi tiempo? Aquí está, 4 segunditos. En todo esto por 4. Ahora creo que yo ya tengo el valor de la distancia AB. ¿Y cuánto sería esto? Exacto, 10. Pero 10, ¿qué cosa? 10 metritos, 10 metritos. Hasta aquí ya tengo la distancia AB. Ahora vamos con el tramo BC. El tramo BC es un poco más sencillo
porque recuerda que acá solamente tenemos un MRU y obviamente una sola formulita que te dice que Dios lo ve todo. Ajá, la distancia que yo voy a hallar es la distancia obviamente BC y la velocidad para ese tramo es igual a 5 porque es constante. Entonces ponemos 5, todo esto por el tiempito que es 4 segunditos. Entonces mi distancia BC a ¿cuánto sería igual? Exacto, a 20. ¿A 20 qué cosa? 20 metritos. De esa manera yo he hallado la distancia en BC. Vamos ahora con el siguiente tramo. En el tramo CD. En el tramo CD, bueno, ¿qué datitos tengo? Tengo la velocidad final, por supuesto, profe. La velocidad final ya sabes que de C a D se detiene al final. Entonces su velocidad es igual a cerito. La inicial, oye, rebotó de la pared, iba con 5, regresa con 5, entonces va a ser de 5 metros por segundo. El tiempito se detiene en 2 segundos, dice. Entonces pongamos 2 segundos. Y obviamente esta distancia es lo que me pide hallar mi problemita. Entonces vamos a utilizar ¿qué formulita? Oye, ¿a qué dato no lo nombran para nada? Exacto, no nombran para nada a la aceleración. Es por eso que yo voy a utilizar la tercera formulita. Y la tercera formulita me dice lo siguiente, ojo, me dice que la distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial, todo esto sobre 2 y lo multiplicamos por ¿quién? Por el tiempito. Ahora la distancia, no te olvides que es la distancia en mi tramo. ¿Qué tramo? CD es igual la suma de las dos velocidades, 0 más 5, 5 y todo esto sobre 2 y lo multiplicamos por el tiempo que también es 2 segundos, entonces 2 segundos. Fácil, la distancia CD en este caso sería ¿de cuánto? De 5 metritos. Hasta aquí sencillo y hallamos la distancia CD. Ahora, un principio básico para poder resolver problemas de física es conocer la teoría. Mira, el problema te dice hallar el desplazamiento. Aquí es donde algunos jovencitos cometen errores porque dicen, vamos a sumar AB con BC y después CD, marcan una respuesta que no es. Recuerda que el desplazamiento es un vector, te lo voy a poner acá. Oye, el desplazamiento es una magnitud vectorial que solamente mide desde el punto de inicio hasta el punto final. Lo demás no le interesa. Eso es lo que hace el desplazamiento. Si a ti te pediría de repente, dame como respuesta el espacio recorrido, es muy distinto, pero ahora te está pidiendo el módulo del desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, profe? Sencillo, mira, vamos a sumar AB más BC. Entonces, la distancia AB, ¿ya? Más la distancia BC. Y esto lo vamos a restar con la distancia CD. ¿Listo? Entonces el módulo de mi vector de desplazamiento, ¿a cuánto sería igual? Oye, recuerda que esto valía 10, esto valía 20, así ya tienes 30, menos 5, 25. Entonces la respuesta final para tu problema sería 25 metritos. Y es la respuesta que te hará ingresar, obviamente, a la universidad. Se acabó. Jovencitos, como han podido observar, estos problemas son bastante simples y bastante sencillos. Solamente mi recomendación, tienes que ser muy ordenado. Haz un buen gráfico, estructura bien tu problema, utiliza la fórmula correcta y llegarás así a la respuesta deseada. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No olvides suscribirte al canal, darle like. Recuerda que nos encuentras en Facebook, nos encuentras en Instagram y se despide de ti el profesor Gonzalo Valdés. Nos vemos en una próxima edición. ¡Chao!